Buenas noches, hermanos, por esta hermosa oportunidad que nos da el Señor de estar en este primer día de la semana para compartir la palabra por medio de este Zoom. Luego de haber estado escuchando las alabanzas y nos hemos gozado con ellas, ahora nos toca escuchar el mensaje de Dios. Y vamos a hacerlo en el Evangelio de Juan, capítulo 8, del versículo 48 al 59. El Evangelio de Juan, capítulo 8, del 48 al 59. Vamos a empezar con una palabra de oración. Padre nuestro, que estás en los cielos y que también estás en medio nuestro, porque donde está tu iglesia, ahí estás tú. Tu presencia siempre nos acompaña y estamos en este lugar, un grupo de tus hijos, para poder escuchar tu palabra. Y te pedimos, Padre, que tú puedas bendecir tu palabra y que tú nos guíes y nos ayudes, Señor, para cada día seguir conociendo más de las verdades reveladas en las Escrituras. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias al Señor, hermanos, y en esta noche terminamos con este pasaje del capítulo 8 que hemos empezado, del versículo del versículo 31, porque lo que tenemos es lo que Jesús le estaba enseñando a todos los que habían creído en él, a todos los que tenían fe en él. Y él les estaba retando en el sentido correcto de la palabra, de que ellos sigan depositando toda su confianza en el Señor Jesús, porque un grupo de personas había creído en él por los milagros y por las enseñanzas de Jesús, pero ahora él les motiva a que sigan confiando en él. La palabra creer es, hermanos, una acción dinámica, es una relación permanente y esto empieza desde el primer momento en que uno conoce a Jesucristo como nuestro Salvador personal. A partir de ese momento, el creer es una acción permanente, la cual permite que nosotros sigamos conociendo las verdades reveladas en su palabra. Eso es el propósito por la cual nuestro Señor Jesús está invitando a todo este grupo de personas que habían creído en él. Así es, hermanos. Entonces, ahora estamos en la tercera parte del mensaje de Jesús a los que habían creído en él. En la primera parte que hemos visto hace 2 domingos, el Señor Jesús les dice de que ellos tienen que creer que solo Jesús trae liberación de pecados, que solo en Jesús son libres de pecados. Pero sin embargo, ellos que creían en Jesús habían rechazado. Pero ese rechazo, en la segunda parte que hemos estado viendo el día domingo, ¿qué pasó? Hace que se agudice, hace que este conflicto cada día sea peor en relación a Jesús. Porque una vez más, el Señor Jesús les dice a ellos que habían creído que revisen sus hechos, sus actos, si ellos dicen que son hijos de Abraham, si ellos dicen que creen en el Señor Jesús, que creen en Dios, entonces ellos deben recibir las enseñanzas de Jesús. Pero sin embargo, una vez más, ellos rechazan la invitación de Jesús.
y más bien, como dice aquí, el Señor los exhorta para que no estén siendo controlados por el diablo, como hemos estado viendo la semana pasada. Entonces, ellos dicen creer en Dios, pero estaban rechazando las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Entonces, eso es lo que hace que en esta noche, que ya terminamos de este mensaje del 48 al 59, que viene a ser ya la tercera parte del mensaje completo, es que ellos ahora rechazan completamente a nuestro Señor Jesús. Y es ver esto muy importante para nosotros, hermanos, porque usted ve que todas las personas dicen creer en Jesús. Y pueden decir que creen en Jesús por un milagro que él ha hecho, o dicen que creen en Jesús por algo, por alguna enseñanza que recibieron. Pero a todos los que creemos en el Señor Jesús, Él está invitándonos, volviendo a repetir una vez más, que sigamos creyendo en el Señor. Porque el hecho de creer en el Señor va a hacer que la palabra del Señor sea revelada en nosotros. Va a hacernos enseñar verdades que han estado ocultas. Y hemos estado viendo que ellos que dicen que son hijos de Abraham y que son hijos de Dios, están rechazando el mensaje de Jesús. Y en esta parte, en el 48, ante la invitación que hace en los versículos anteriores, ellos le dicen, lo rechazan con una palabra bien fuerte. Dice ahí, respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Lo que le están diciendo a Jesús ahora es que samaritano endemoniado, eso es lo que le están diciendo a Jesús. Lo están poniendo un adjetivo, lo están acusando, le están diciendo que es un samaritano endemoniado. ¿Y qué significa un samaritano endemoniado? Le están diciendo que él es un apóstata, porque en el mundo judío también había el grupo de los samaritanos. Y este grupo de samaritanos también creían en Dios, igual que los judíos. Pero ellos, este grupo de samaritanos, tenían su propio templo, tenían su propio lugar de centro de adoración. Y ellos solamente aceptaban los 5 libros de Moisés. Y entonces, y por lo tanto, entonces, por el pueblo judío eran puestos como apóstatas, que se habían desviado de la verdad. Entonces, por lo tanto, lo que estos hombres que creen en Dios están diciendo que Jesús se había desviado de la verdad. Y encima que y que era por lo tanto un endemoniado. Hermanos, nos damos cuenta cómo el rechazo a un comienzo de la verdad hace que ellos cada día que van rechazando se alejan de Dios, aunque dicen que creen en Dios, pero se alejan de Dios porque sus actos no son de agrado para el Señor. Y entonces, hermanos, responde Jesús ante esta acusación de endemoniado, samaritano endemoniado. Jesús responde y le dice, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Y entonces él te está diciendo, yo honro a mi Padre, yo no tengo demonio. El Señor, dice, él invita, él dice, el que guarda mi palabra nunca verá
muerte. Le está diciendo, hermano, que si ellos, otra vez, creen en el Señor Jesús, les está dando una verdad revelada, que nunca verán la muerte. Pero, ¿de qué muerte está hablando? Le está diciendo que ellos van a tener la vida eterna. El Señor Jesús le está hablando de esa muerte eterna. Porque todos los que rechazan a Jesús van a la muerte eterna. Como hemos estado viendo en otros momentos en el libro de Apocalipsis, que van al lago de fuego y azufre, y ahí estarán sufriendo para siempre. Entonces, por lo tanto, Jesús les está diciendo, si ellos reciben la palabra del Señor, ellos tendrán vida eterna. Pero ellos no reconocen que Jesús vino para derrotar a Satanás y para derrotar al imperio de la muerte. Pero ellos no creen en la palabra del Señor Jesús. Entonces, eso es lo que nosotros podemos ver en esta primera parte del mensaje de Jesús, que Él se está dando a revelar. Y Él se da a revelar que Él es el que da la vida eterna. Él se da a revelar que Él es el que cree en Él ha vencido al imperio de la muerte. Entonces, ¿cuál es la reacción de los que dice que creen en Dios? Como podemos ver nosotros en el versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Es el Señor Jesús que le está hablando a los judíos que habían creído en Él. Pero ellos que habían creído en Él, ahora estaban rechazando a Jesús. Entonces, ellos en el 52 al 53, y le voy a leer, dice, entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonios. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te hace a ti mismo? Ahora la acusación es que estás loco, que ahora tienes demonio, porque él está hablando una verdad. Ahora tú te haces, tú mismo te alabas. Y en el versículo 53, ¿quién te haces a ti mismo? Tú mismo te exaltas, tú mismo te estás llenando de orgullo, de gloria. ¿Quién eres tú? ¿Quién te hace a ti mismo? Esa es la acusación que ellos hacen a nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque ellos estaban, como dije al comienzo, no estaban reconociendo que Jesús vino para derrotar a Satanás y al imperio de la muerte. Ellos dicen, todos han muerto, Abraham murió, los profetas murieron, y tú dices que el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Cómo es eso? Todos han muerto. ¿Cómo tú dices de que nosotros no moriremos? Ellos no estaban entendiendo una verdad revelada. Y esa verdad revelada es de que el Señor Jesús vino para derrotar al imperio de la muerte. Ellos estaban rechazando una verdad. Es por eso, hermano, lo que nos enseña el Señor Jesús es que la única manera de conocer de las verdades reveladas es solo por la palabra. Y cada verdad revelada debemos aceptarla, recibirla, y cosas que nosotros tal vez hemos aprendido que no son correctas, dejarlas, porque lo que el Señor nos está llevando es a estas verdades nuevas. Es todos ellos que son judíos, conocían las escrituras del Antiguo Testamento.
Ellos eran conocedores de las escrituras del Antiguo Testamento. Pero sin embargo, ellos rechazaban a nuestro Señor Jesús, porque no aceptaban las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Es por eso que el cuidado que nosotros siempre debemos tener, el permanente leer la palabra, el estar ahí depositando nuestra fe en la palabra revelada, la fe en la palabra revelada, el hecho de creer en la palabra revelada, va a hacer que nosotros podamos crecer en nuestra relación con el Señor. Y es allí el problema tal vez de muchos de nosotros, que sí conocemos, pero nos contentamos con lo poco que conocemos de la palabra del Señor. Cristo murió por nuestros romanos, Cristo murió por nuestros pecados, Romanos 5:8. Cristo, Él nos ha amado a cada uno de nosotros. Eso es lo básico. Pero Él quiere darnos a conocer más. Él quiere revelarse en nosotros. Y Él se va, y su palabra revelada, vamos a entender nosotros en la medida que vamos escudriñando las Escrituras. Esa es la invitación para nosotros que ya conocemos al Señor. Esa es la invitación para nosotros que creemos en Él. Por eso, la gran necesidad de leer y escudriñar la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo pasamos leyendo la palabra de Dios? Yo hago grupos fuera de la iglesia, en otros grupos entre semana, y había un joven que hablaba acerca de los que vinieron después de la muerte, médicamente. Dice, me he pasado como 4 horas escuchándole. Y después me dice, he estado viendo esto 4 horas. Y uno se hace la pregunta, pero ¿podríamos pasarnos 4 horas escudriñando la palabra? Porque ella tiene palabra de vida eterna. Y entonces, eso es lo que muchas veces falta a la iglesia. No queremos escudriñar la palabra del Señor. Si tenemos tiempo, pasar 1 hora. Y como congregación conocemos el proceso del método. Y eso nos va a ayudar a entender cada día la palabra del Señor. La oración es importante, igual de importante es la palabra del Señor. La adoración y la alabanza es importante, pero sobre todo está también la palabra del Señor. Y hermano, y ellos le dijeron que estaba loco, que era un hombre que se exaltaba él mismo. Otra vez, la respuesta de Jesús. Y esa respuesta de Jesús, en el versículo 54, respondió Jesús ante la segunda acusación. La segunda acusación de que estaba loco, de que era un hombre que se exaltaba a sí mismo. Ante esta segunda acusación, él responde y dice en el 54, respondió Jesús, si yo me glorifico, ¿se da cuenta? A mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Le está respondiendo, usted dice que Él es vuestro Dios, pero Él es mi Padre, el que me glorifica. Yo no busco mi propia gloria. El Padre es el que glorifica. Pero vosotros no lo conocéis, mas yo lo conozco. Y si dijere que no lo conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. El hecho de conocer al Señor es guardar su palabra. Y el Señor Jesús, como hijo, guarda la palabra de Dios. Está enseñándole y está ahí viendo que es el Padre quien se glorifica en el Hijo. Y otra vez, para terminar en el 56, dice, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio
y se gozó. Eso hizo que ellos otra vez lo acusaran que era un mentiroso. Eso hizo esta verdad que ellos no entendieron, hizo que ellos no reconocieran quién es nuestro Señor Jesús. Entonces le dijeron en el 57 los judíos, aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? ¿Has visto a Abraham? Porque el Señor Jesús estaba mencionándoles una verdad. Y la verdad era de que Abraham, cuando uno lee Génesis 12, dice que él, cuando el Señor le hace la promesa, que en ti serán benditas todas las naciones, él creyó a la palabra de Dios. Cuando Dios lo llamó a Abraham de la tierra de Ur de los Caldeos y le dijo, te voy a llevar a la tierra prometida, a esa tierra, y él caminó por fe. Estuvo en la tierra, pero él creyó al Señor. Y de eso nos dice Hebreos, estaba viendo ahí, Hebreos 11, nos habla en cuanto a Abraham, nos dice 11:8, dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Quién sale sin saber dónde es el lugar a donde yo voy a ir? ¿Usted saldría sin saber a dónde va a llegar? No, pero Abraham sí, porque él sabía que Dios lo había llamado y él obedeció. Él obedeció y dice, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Eso fue. Él creyó a Dios. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él no lo vio la tierra prometida, pero él sabía que Dios es el constructor de esa tierra. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Toda la vida de Abraham fue un acto de seguir creyendo en el Señor. Dios lo llamó, te voy a llevar a la tierra prometida, él creyó. Llegó allí y no vio más que un campo, él creyó que ahí iba a levantarse un pueblo de Dios. Dios le dijo que tendrás un hijo y él creyó que iba a tener un hijo. Versículo 12, por lo cual también de uno y ese casi ya muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Hermanos, entonces, él, como podemos ver, dice aquí, había creído Abraham. Y cuando uno puede leer versículo 13 o versículo 14, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de dónde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Hermanos, eso es Abraham. Y ellos conocían de Abraham, pero miraban desde un punto de vista humano y no desde la fe
de Abraham. Abraham creyó en Dios. Y eso es lo que dice. Y aquí, volviendo al pasaje de esta noche, de lo que estamos compartiendo, dice allí en el versículo 56, Abraham se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. ¿Por qué? Porque él sabía que el libertador iba a llegar un día. Porque él sabía que Cristo un día iba a llegar para levantar ese pueblo santo, una nación santa. El Señor le dijo, tendrás tu descendencia como la arena del mar, como las estrellas del cielo, y él lo creyó. Eso es lo que él se gozaba por la venida de Cristo. Sin embargo, ellos, al rechazar a Jesús, estaban rechazando también al autor de la salvación. ¿Y qué dice en el 57? Entonces le dijeron los judíos, otra vez, aún no tiene 50 años y has visto a Abraham. Jesús le dijo, de cierto digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Otra revelación que le dice a ellos, porque ellos no creen. Tú no llegas ni a los 50 años y dices que eras antes que Abraham. ¿Cómo dice que Abraham te vio a ti si tú no llegas ni a los 50 años? Porque aproximadamente Jesús en ese momento tendría unos 33 años, o 32 años. Y Abraham pues llegó a más de 50 años. Tú no llegas ni a los 50 y tú dices que eres antes que Abraham. Es que ellos no estaban creyendo en la eternidad de nuestro Señor Jesucristo. Él es eterno, Él es Dios. Por eso que otra vez la palabra, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Y el Señor está hablándole de su eternidad. Él es antes que Abraham. Antes de la creación, Él ya estaba. Antes que se forme el cielo, la tierra, el mar, antes de toda esta creación, ya el Señor está con el Padre. Eso es eternidad. Jesús es eterno. Jesucristo es eterno. Él es ayer, hoy y para siempre. Pero sin embargo, ellos rechazaron. Es por eso que la actitud que toman en el 59, versículo 59, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos, se fue. Ahora quiero hacer el contraste. Acompáñeme otra vez, Juan 8, versículo 31, que dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Versículo 30, un versículo antes, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Muchos creyeron en él, como hoy en día. Tú crees en Dios, todo el mundo te dice, sí creo en Dios. Mucha gente dice, sí creo en Dios. Creen en Dios. Esta gente creía en Dios, pero ¿cómo termina esta gente que cree en Dios? En el versículo 59, rechazando a Dios, rechazando a Jesús. En el 59, ellos toman piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Ellos rechazan a Jesús. Creen, ellos dicen que creen en Jesús, pero están rechazando a Jesús. Por eso el cuidado que debe de haber en nosotros. Para terminar, hermanos, estamos fundamentando en el Evangelio de Juan que el creer en Dios es un proceso continuo, es un proceso diario. No nos quedemos con lo que sabemos. El Señor tiene más para revelarnos. Él tiene más para enseñarnos. Es la única manera de recibir la enseñanza del Señor Jesús, es escudriñando las palabras reveladas. Él es eterno. Él venció a la muerte. Él vino para darnos vida eterna. Y Él quiere que permanezcamos
en esos principios de la palabra, de su palabra, de la palabra enseñada. Ellos rechazaron. Es por eso que hoy en día hay muchas personas que hasta te pueden recitar versículos enteros, que pueden decir que creen en Dios, pero sus hechos son completamente diferentes. Hay mucha gente que dice creer en Dios. Yo el otro día, hace 2 días, me encontré en el camino con un mototaxista venezolano y me sorprendió, dice, varios pasajes, textos bíblicos de memoria, que había estado allá en un tiempo asistiendo a la iglesia, pero que hoy se había alejado. Y yo le invité a la congregación donde estamos nosotros y le invité para la tercera semana de agosto, porque ahí empezamos nuestro servicio a las 6 de la tarde. Y yo le dije, tú conoces de la palabra del Señor, pero el Señor te está invitando a que sigas creyendo en Él, que no es solamente conocer, sino es una acción permanente, continua, diaria. Y eso es lo que tú necesitas. Y eso solo se da en el hecho de congregarse como iglesia y estar juntos para conocer la palabra del Señor. Solo la palabra del Señor va a liberar de enseñanzas falsas. Este grupo de personas que creía en Jesús tenía enseñanzas de la palabra del Señor que no eran las correctas. Yo no le voy a convencer. Solo la palabra le va a convencer. Le digo esto porque hace poco un vecino de la cuadra que por el COVID 4 hermanos murieron, 2 hermanas y 2 hermanos, y él es el único que se ha quedado con vida. Y él me dice, Javier, yo, ¿cuándo hacen sus reuniones? Quiero escuchar la palabra del Señor. No, yo tengo un problema. No sé, el 7º día a mí me parece que es lo correcto. Y que la salvación se pierde. Yo no le puedo decir, ven, le digo, ven a los estudios, ven a la palabra, ven para que escuche. Yo no puedo hacer nada. La palabra libera de conceptos equivocados. La palabra nos guía a la verdad. Yo no le puedo convencer. La palabra convence. La palabra nos libera, así como a usted, desde que conoció al Señor, nos ha ido liberando de enseñanzas correctas que hoy en día se dan en muchos lugares. Solo la palabra nos va a liberar de esas enseñanzas. Por eso Jesús nos exhorta en esta noche y nos invita a seguir escudriñando la palabra de Dios. Porque como él mismo dice, porque en ellas hallaréis la vida eterna. Eso dice Jesús en el Evangelio de Juan. Él los invita porque solo la palabra trae la vida eterna. Eso es todo. Entonces, oremos, porque seguramente este varón que me dijo, y siempre lo veo en la cuadra, está esperando ese día para que se abra la iglesia y entre los grupos de estudio y pueda escuchar la palabra. Porque solo la palabra le va a convencer. Tomará una decisión por la palabra. Oramos, hermanos, dando gracias al Señor. Solo la palabra hace que uno tome una decisión. ¿La acepta o la rechaza? Cada día es así. Oramos. Padre, gracias por la enseñanza. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos enseñas que tu palabra trae sanidad, que tu palabra trae liberación. Ayúdanos a vivir conforme a tu palabra. Gracias porque a la medida que estudiamos tu palabra, tú nos vas enseñando, Señor. Gracias, Padre. Gracias y bendice a todos los hermanos, a todos los que estamos en esta noche escuchando tu palabra, Señor. Guarda todo y permite que estemos la tercera semana de agosto a las 6:30 de la tarde congregándonos para escuchar tu palabra. Porque hay mucha gente que cree, Señor, pero que necesita seguir confiando en ti, Señor. Y ayúdanos para llevar este mensaje para todos ellos y nosotros seguir confiando en ti. Gracias, Padre Celestial. Una vez más, agradecidos por todo, en el nombre de nuestro Señor
Jesucristo. Muchas bendiciones. Amén. Gracias al Señor, hermanos. Muchas gracias por la palabra. Y no nos sigamos orando y aprovechando para